Bienvenidos a revivir las memorias que la Ciudad de México nos dejó, donde exploraremos el pasado histórico de México, desde el Porfiriato hasta después de la Revolución Mexicana. En esta entrega, haremos un recorrido por varios eventos que fueron parte de la vida cotidiana de aquellos años. Conocerás y serás más culto sobre temas de la Ciudad de México y sus memorias. Gracias por este recuento histórico. Comparte tus puntos de vista. Recuerda que tu opinión es importante para nosotros. Ciudad de México. Entre la historia y la transformación. Para empezar, imaginamos cómo era la Ciudad de México en aquellos tiempos. Su expansión aún era limitada y la mayor parte de la actividad se concentraba en el centro histórico. Las edificaciones de principios del siglo XX aún conservan el estilo arquitectónico del siglo XIX, y muchas zonas de la ciudad lucían muy distintas a como las conocemos hoy. Varias calles y avenidas aún no existían, y su trazado comenzaba a delinearse con el paso de los años. Los periódicos de la época dieron seguimiento a estos cambios, informando a la ciudadanía sobre cómo quedarían estas edificaciones tras su remodelación. En sus páginas destacaban los esfuerzos por mantener el estilo arquitectónico original mientras se adecuaban a las exigencias de una ciudad en expansión. Así, estas modificaciones urbanas se convirtieron en un reflejo de la evolución arquitectónica que marcó a la Ciudad de México en las primeras décadas del siglo XX. El centenario de la independencia de México en 1910 fue una de las celebraciones más grandes y fastuosas de la historia del país. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se llevaron a cabo múltiples eventos, desfiles, inauguraciones de monumentos y obras públicas, así como festividades que reflejaban la modernización y el orgullo nacional. Nos adentraremos un poco en la historia del Porfiriato, ya que este periodo en la historia fue de importantes cambios para la Ciudad de México y la República Mexicana. El Porfiriato, modernización y desigualdad. El Porfiriato fue un periodo crucial en la historia de México. Durante más de 30 años, el general Porfirio Díaz gobernó con mano firme, impulsando el desarrollo económico y la modernización del país. Sin embargo, este progreso tuvo un costo alto para la mayoría de la población. Explicaremos las principales características del Porfiriato, su impacto y las razones de su caída. La llegada de Porfirio Díaz al poder. Porfirio Díaz llegó al poder tras la Revolución de Tuxtepec, bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Irónicamente, Díaz se mantendría en el poder por más de 3 décadas, reeligiéndose constantemente. Desarrollo económico y modernización. Durante el Porfiriato, México experimentó un gran crecimiento económico. Se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas, se modernizaron las ciudades y se atrajo inversión extranjera. Sin embargo, la riqueza se concentraba en unas pocas manos. Desigualdad y explotación. Mientras unos pocos se beneficiaban del crecimiento económico, la mayoría de los campesinos y obreros vivía en condiciones de extrema pobreza. Las haciendas controlaban grandes extensiones de tierra y los trabajadores estaban atrapados en el sistema de tiendas de raya, donde nunca podían saldar sus deudas. La caída del Porfiriato. Ese mismo año, Francisco Madero lanzó el Plan de San Luis llamando a la revolución. En 1911, tras enfrentamientos armados, Porfirio Díaz renunció y se exilió en Francia, poniendo fin a una era de modernización, pero también de represión y desigualdad. El Porfiriato dejó una huella profunda en México. Aunque impulsó el crecimiento económico y la modernización, también fue un periodo de injusticia social y autoritarismo. Su caída marcó el inicio de la Revolución Mexicana, un movimiento que cambiaría el destino del país para siempre. Esta fue la historia del Porfiriato, resumida para entender el impacto del gobierno de Porfirio Díaz. Si te gustan estas historias, comenta. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. A continuación, te dejamos un fragmento de la voz de Porfirio Díaz, hablándole directamente a Thomas Alva Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento,
al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina, el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Siguiendo con los proyectos más ambiciosos, fue la construcción del Palacio de Bellas Artes, en los terrenos que alguna vez pertenecieron al convento de Santa Isabel. Las obras se iniciaron en 1904, y durante las excavaciones para los cimientos se hallaron vestigios de diferentes épocas, lo que aportó un inesperado valor arqueológico a la edificación. A pesar de que su inauguración estaba programada para 1910, las obras se vieron interrumpidas debido al estallido de la Revolución Mexicana, lo que retrasó significativamente su construcción. Finalmente, el Palacio de Bellas Artes fue inaugurado en 1934, convirtiéndose en uno de los íconos más importantes de la cultura y la arquitectura en México. Otros monumentos importantes son la Columna de la Independencia. Este monumento emblemático, conocido popularmente como El Ángel, fue inaugurado en 1910 por el presidente Porfirio Díaz para conmemorar el centenario del inicio de la Guerra de Independencia de México. Se encuentra en la intersección del Paseo de la Reforma con las calles Río Tíber y Florencia. Durante el Porfiriato, se erigieron varias glorietas en el Paseo de la Reforma en honor a figuras destacadas como Cristóbal Colón, inaugurado en 1877. Este fue el primer monumento colocado en el paseo. Cuauhtémoc. Este monumento rinde homenaje al último tlatoani mexica. La estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como el Caballito, estuvo ubicada en el cruce de Reforma y Bucareli hasta 1979. Además, a lo largo de esta avenida se colocaron diversas esculturas en honor a figuras clave de la historia de México, contribuyendo a su carácter monumental y convirtiéndola en un referente del desarrollo urbano y artístico de la capital. A comienzos del siglo XX, el Paseo de la Reforma tenía un aspecto muy distinto al actual. La zona estaba dominada por imponentes residencias, símbolo del esplendor arquitectónico de la época, pero aún quedaban terrenos sin desarrollar, creando un fuerte contraste con la metrópoli en la que se convertiría con el tiempo. Durante esas décadas, la ciudad experimentó una intensa transformación urbana con la realización de múltiples proyectos arquitectónicos y de infraestructura. Entre 1900 y 1910 se llevaron a cabo diversas construcciones, remodelaciones e inauguraciones, muchas de ellas enmarcadas en los preparativos para el centenario de la independencia. Sin embargo, las festividades no estuvieron exentas de controversias. Para proyectar una imagen impecable de la ciudad, las autoridades desplazaron a personas en situación de calle, al considerarlas una mala impresión para los visitantes. Otro gran proyecto de la época fue el Palacio Legislativo, concebido para ser la sede del Congreso de la Unión. Su construcción estaba planeada en la colonia tabacalera y su diseño arquitectónico se inspiró en el Capitolio de Washington. Sin embargo, el inicio de la Revolución Mexicana en 1910 interrumpió las obras, dejando el proyecto inconcluso. A pesar de que nunca se ensamblaron, varias de sus piezas ornamentales fueron reutilizadas en distintos puntos de la ciudad. El terreno donde se proyectó esta monumental sede legislativa finalmente dio paso al Monumento a la Revolución, que reutilizó parte de la estructura inicial. Moda y elegancia en el siglo XX. La moda masculina se caracterizaba por su distinción y formalidad. Los caballeros no solo vestían trajes bien confeccionados, sino que complementaban su atuendo con accesorios imprescindibles, siendo el sombrero uno de los más representativos. Su diseño variaba según la ocasión y el estatus social, convirtiéndolo en un símbolo de elegancia y pertenencia dentro de la sociedad. La moda femenina estaba marcada por la elegancia y el refinamiento. Los vestidos largos eran una prenda esencial, siempre acompañados por sombreros cuidadosamente diseñados, que podían ir desde modelos sencillos hasta piezas decoradas con detalles intrincados. Más que un simple accesorio, los sombreros reflejaban el estatus y la sofisticación de quien los portaba.
La publicidad jugaba un papel fundamental en la promoción de almacenes y comercios, destacando la capacidad de cada tienda para surtir mercancía y diferenciarse por la calidad y variedad de sus productos. No solo los anuncios de establecimientos comerciales sobresalían en esa época, sino también la promoción de artículos y productos de consumo, cada uno con un estilo visual único y llamativo. Dado que la radio y la televisión aún no existían, los anunciantes recurrían a estrategias creativas para captar la atención del público. Carteles, revistas y periódicos eran los principales medios de difusión, con diseños publicitarios muy distintos a los actuales, pero que lograron marcar una era y permanecer en la memoria colectiva. Los productos disponibles eran variados y se adaptaban a diferentes gustos y necesidades. Mientras que algunas marcas y artículos desaparecieron con el tiempo, otras lograron mantenerse vigentes, evolucionando para continuar en el mercado hasta el presente. El paisaje urbano de la Ciudad de México entre 1900 y 1920 presentaba un contraste absoluto con la actualidad. Caminar por sus calles era una experiencia completamente distinta. Los elegantes carruajes aún dominaban las vialidades, mientras que los primeros automóviles comenzaban a circular, convirtiéndose en una novedad que transformaría la movilidad de la ciudad. A comienzos del siglo XX, la arquitectura de la Ciudad de México reflejaba una mezcla de estilos que definían la identidad de la época. Tanto en el centro histórico como en sus alrededores, los edificios, tiendas y residencias presentaban diseños únicos que contrastaban con la modernidad de hoy. Aunque algunas de estas construcciones aún se conservan, cada una mantiene la huella de un pasado que resalta frente a la transformación urbana actual. Un paseo por el bosque de Chapultepec ofrecía una experiencia muy diferente a la que conocemos hoy. Las familias de la época tenían costumbres distintas y el parque contaba con atracciones que con el tiempo fueron reemplazadas. No existían museos ni modernos centros de recreación. El castillo de Chapultepec funcionaba como residencia oficial del presidente en turno y también alojaba parte de la Guardia Presidencial. A pesar de los cambios, algunas tradiciones han perdurado, como los paseos en bote en el lago, una actividad popular entre familias desde hace más de un siglo. El entretenimiento en la Ciudad de México durante aquellos años giraba en torno a ferias, kermeses y avances tecnológicos que comenzaban a captar la atención de la sociedad, ofreciendo nuevas formas de diversión para sus habitantes. La exhibición de los primeros aviones en México marcó un momento crucial en la historia de la aviación nacional. En cada temporada se organizaban eventos especiales para que los espectadores pudieran presenciar el vuelo de estos novedosos aparatos, lo que despertó gran entusiasmo entre la población. Uno de los aspectos más llamativos de estas exhibiciones fue la participación de mujeres pilotos, quienes desafiaron las normas establecidas y demostraron su destreza en el manejo de aeronaves, rompiendo barreras en una sociedad donde la aviación era vista como un campo exclusivo para los hombres. Con esto, hemos explorado otra faceta de la historia de la Ciudad de México en el inicio del siglo XX. Cuéntanos, ¿qué te pareció este viaje en el tiempo? ¿Conocías algunos sucesos de la época? Gracias por este gran recorrido por el pasado de México. Suscríbete si este episodio te hizo saber más sobre la historia de México. Nos vemos en las siguientes memorias de la Ciudad de México.